Hola, estamos aquí con María Cebes, que es Business Partner del área de personas y organización de Novo Nordisk, y con Isabel Marcos, que trabaja como monitora de ensayos clínicos. Y hemos tenido la suerte de participar con ellos en un proyecto de transformación y cambio en esta división de ensayos clínicos para nuevas formas de trabajo más ágiles, más innovadoras y para cambiar en su forma de operar y de interactuar en estos ensayos. Y queríamos tener una entrevista con vosotras para que nos contéis un poquito cómo ha sido el trabajo en este proyecto y qué cosas habéis conseguido. Primera pregunta que os haríamos. ¿Por qué? ¿Por qué fue este proyecto y dónde estáis ahora? Muy bien, pues me lanzo, Isa, si quieres. ¿Por qué? Pues tenemos varios. En primer lugar, pues teníamos la intención de incrementar el bienestar de todas las personas que trabajan dentro de Novo y bueno, pues conectado con esto, reducir el índice de estrés, porque es verdad que tenemos unos niveles de compromiso muy altos, unos equipos muy conectados con el propósito y a la vez pues tienen esa necesidad de trabajar de una manera distinta para incrementar este bienestar. Por tanto, decidimos embarcarnos en estas formas de trabajo pues, más ágiles, más eficientes, que conlleva en último término ese incremento de bienestar. Y por otro lado, teníamos una ambición grande de seguir fomentando estas formas de trabajo en toda la organización. Hace 3 años iniciamos un proyecto dentro de los equipos de campo, pues trabajando con ventas, con médico, con acceso a mercado, ya empezando a trabajar en Agile, y nuestra ambición es llegar a toda la organización. Entonces, siendo casi más de 300 personas en la afiliada, pues tenemos que ir poquito a poco. Entonces, bueno, pues en pro de la mejora continua nos embarcamos en esta iniciativa. ¿Y dónde estamos? Que también era una de tus preguntas. Sí. Pues estamos en un momento disruptivo, porque es verdad que hemos evolucionado un montón, hemos crecido, hemos hecho cosas que tienen un resultado visible y somos conscientes de que todavía nos queda un montón por evolucionar, así que estamos en camino. Isa, no sé si nos añades algo en cuanto a los ritmos que ha habido dentro de los equipos, claro. Las velocidades. Sí, o sea, ¿en qué momento nos encontramos ahora? Pues bueno, depende, ¿no? Depende de cada uno de nosotros, porque hemos aceptado que cada uno tiene un ritmo individual y que cada uno estamos a diferentes velocidades, ¿no? En todo el proceso del cambio. Y estamos también en un momento ahora mismo de coger nosotros mismos las riendas para que en un futuro poder mantener estas nuevas formas de trabajar y esta transformación del cambio, poder mantenerlo en el tiempo, que creemos que es el reto al que nos vamos a enfrentar ahora. Sí, totalmente. O sea, somos conscientes de que el reto es gigante y que tenemos que aceptar pues, que la curva del cambio no es igual para todos, pero que es un concepto común. ¿Y en qué ha consistido el cambio, María? Pues mira, el cambio yo lo describiría como algo muy holístico, que ha tenido actuación sobre un montón de niveles. Pues hemos trabajado pues, sobre personas, hemos trabajado las herramientas, el mindset, la cultura, hemos tratado de desarrollar también procesos de negocio. Entonces, todo lo hemos hecho pensando en las necesidades concretas que han tenido tanto las personas como los equipos, identificando dónde podíamos actuar y pensando en ese concepto de encuentra al cliente donde esté, que es algo que he entendido a raíz de trabajar con vosotros en Thinking y que me encanta. Entonces, bueno, pues pensando en grande y actuando en pequeño. Sí, yo también me gustaría añadir, ¿no? Desde mi punto de vista, para mí el cambio ha consistido en dos puntos. Un cambio de mentalidad, yo creo que tanto a nivel individual, cada uno de nosotros hemos cambiado, pero también a nivel de equipo, ¿no? Hemos pasado de trabajar, ¿no? En nuestros diferentes ensayos clínicos, hospitales, a pensar ya como un poco más a lo grande, en equipo. Y por otro lado, yo creo que también un reto que teníamos era el retar el status quo. Es como que con esta transformación se nos ha abierto un abanico de posibilidades y ahora somos capaces de retar ese status quo, de proponer ideas más innovadoras y de poder trabajar pues eso, de una manera diferente y más novedosa. Y desde el punto de vista de personas, María, ¿cuáles crees que han sido esos mayores desafíos? Pues nos hemos encontrado bastantes. Si pensaba en esa montaña dibujada pues con un montón de rocas que hay que ir atravesando y superando, y quizá destacaría pues a nivel individual
un poco el cambio de mentalidad mío propio, el pasar, bueno, pues de un enfoque con el que hemos trabajado más en el pasado, de identificar, oye, las personas que están conectando con el cambio, los que quizá no están avanzando tanto, y en este caso hemos puesto foco, no te diría que exclusivamente, pero casi, en esas personas que están contagiando el cambio. Son esos embajadores reales que promueven un poco el movimiento y es fundamentalmente en quienes nos hemos enfocado. Entonces, para mí, inicialmente me costó entenderlo y transcurridos unos meses, pues diría que funciona. Entonces, bueno, pues ese reto a nivel personal es lo que destacaría. Y quizá a nivel de equipos, un reto grande que hemos tenido es el combinar un momento de alta carga de trabajo con un montón de ensayos clínicos nuevos, de pacientes a reclutar, etcétera, con una carga de trabajo adicional por toda la iniciativa. Te tienes que embarcar en multitud de reuniones. Entonces, bueno, pues el encontrar ese equilibrio de decir, oye, con todo lo que tengo y además me viene esto otro, pues no ha sido fácil. No sé, Isa, ¿tú cómo lo has vivido? Sí, yo estoy de acuerdo también en esto que comentas, ¿no? De cómo combinar ese incremento además de carga de trabajo y lo que supone al principio, ¿no? Toda esta transformación y además también un poco el escepticismo, ¿no? Nosotros también, o bueno, yo lo viví un poco al principio, pues de una manera escéptica, ¿no? Como, bueno, esto que me están contando ya me suena, no es la primera vez, servirá para algo, esto van a ser un montón de reuniones y con todo lo que tengo que hacer. Entonces, al principio, yo creo que ese para mí fue el principal reto, ¿no? Luego es verdad que con el tiempo se ve, pero al principio, pues... Y esa parte de escepticismo que a veces ocurre en los procesos de cambio y que es natural, porque las personas al final pues nos planteamos dudas, y está bien plantear dudas, pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué os ha hecho pasar de ese escepticismo inicial a la situación en la que estáis ahora, donde veis cosas más tangibles? Pues si quieres, esta pregunta te la contesto yo. Sí, pues a mí principalmente me hizo pasar del escepticismo al punto en el que estoy ahora, el tocar fondo, ¿no? O sea, el combinar esta carga de trabajo de la que hablábamos, pues a mí al principio pues me supuso un incremento del estrés, en algún momento me sentí sobrepasada y llegó un momento, ¿no? No puedo más, entonces levanté la mano, pues hablé con mi manager, en el equipo, incluso con María y con Anaís, ¿no? Y eso me ayudó pues a entender también en qué punto estaba yo de la curva del cambio, ¿no? Que además esto me ayudó a Anaís, fue Anaís la que me enseñó esta curva y entonces sentí, vale, o sea que lo que yo estoy sintiendo o en el punto en el que estoy es normal, ¿no? Es normal para el cambio. Y entonces ya a partir de ahí fue como, vale, yo estoy aquí ahora abajo, pues ahora ya me toca subir. Y entonces, pues hice un cambio, ese levantar la mano y hablar con las personas que tenía a mi alrededor para que entendiesen cómo estaba y por otro lado yo también ese cambio de chip, ¿no? De yo no quiero estar aquí abajo, yo quiero subir. Y la verdad que ahí pues fue una subida o un cambio que lo noté pues rápido, relativamente rápido y muy bien. Hay otra cosa que es importante en los procesos de cambio, ¿no? Que es cómo desde el liderazgo se trabaja en esta iniciativa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, María, ¿cómo han sido los estilos de liderazgo y cómo os habéis apoyado en los líderes para este proceso de cambio? Pues mira, te cuento, precisamente fue también uno de los puntos de partida. Teníamos claro que teníamos que ayudar a los equipos a trabajar de una forma distinta y para ello es fundamental tener unos líderes pues, que tienen un estilo de liderazgo pues, inspirador, que cuentan con el equipo, que transmiten su visión, su estrategia, que confían en los equipos, que les ayudan a crecer. Entonces es verdad que en Novo tenemos gente maravillosa y a la vez pues, podíamos seguir creciendo en ese ámbito. Entonces estamos haciendo un camino con ellos mismos de evolución del rol, pasando de manager a líder, igual que estamos ayudando a los equipos y son pues, nuestra mano derecha. Al final en quien nos apoyamos, al igual que en el resto, pues para seguir empujando la transformación. Y luego pues, las palancas que más utilizamos fundamentalmente pues, son el diálogo, el feedback y la transparencia continua, la comunicación constante y bueno, pues apoyándonos muchísimo en esas herramientas. Han pasado ya 8 meses o casi 9 meses. Madre mía, ha volado, desde que empezasteis en este camino tan apasionante. Y si ahora tuvierais que volver atrás, ¿qué harías diferente? Pues la verdad es que me llevo un montón de aprendizajes. Conectando con ese ciclo de Deming de la mejora continua,
lo importante que es el parar, el revisar lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer distinto de cara a futuro, pues quizá me quedaría, bueno, tengo que elegir porque si no estaría muchas horas hablando, ¿no? Pero me quedaría quizá con el entender que las expectativas que yo puedo tener no son lo que los demás esperan ni lo que los demás van a hacer, entonces el ajustar ahí, el ser un poco más paciente, entender efectivamente, como decíamos antes con Isa, que cada uno tiene sus velocidades. Yo tenía un montón de entusiasmo con la iniciativa, me parecía un proyecto precioso y recuerdo ese kick-off y bueno, pues a lo mejor mi expectativa es todo el mundo va a reaccionar con saltos de alegría y efectivamente cuesta entenderlo, entonces el dejar ese margen y respetar esas velocidades. Y luego quizá también añadiría, creo que estoy aprendiendo a escuchar mejor, porque bueno, pues, muchas veces estamos ya pensando en qué vamos a responder, entonces el dejar esos espacios de escucha activa pues me parecen importantes. Genial. Hemos trabajado en el ámbito de personas, en el ámbito de los flujos de trabajo y en el ámbito concreto de personas. ¿Nos puedes contar alguna iniciativa que se haya hecho de manera distinta a cómo se hacía antes de iniciar este proceso? Pues sí, en clínica de nuestro departamento el onboarding, ¿vale? Es una parte clave, es muy importante. Y entonces el onboarding que teníamos, ¿no? Antes de la transformación pues es un onboarding complicado, no era muy atractivo, no era muy atractivo para la gente, ¿no? que comenzaba. Y entonces Begoña, que es la persona de calidad, la persona responsable del onboarding, montó una iniciativa con personas de diferentes equipos, diferentes roles, incluso con la persona de training, para trabajar en el contenido de este onboarding, en una agenda más atractiva, incluso incorporar diferentes figuras, ¿no? Como un buddy, mentor, con el objetivo también de que este onboarding a partir de ahora se pueda formar a las nuevas personas en menos tiempo y además de una manera que sea más eficaz para estas personas y que aumente ese sentimiento de permanencia, ¿no? De pertenencia. Fenomenal. Y luego ya una última pregunta que queríamos formularte a ti directamente, Isa, porque por tu rol como monitora en ensayos clínicos y por el ámbito geográfico por el que inició la iniciativa, que empezamos con un trabajo únicamente a nivel local de España, pero vosotras trabajáis en un ámbito donde hay una unidad de negocio que engloba además a Francia y a Portugal como parte de vuestra estructura organizativa. Empezando en ese ámbito local, ¿cómo pudisteis luego trasladar estas iniciativas de cambio también a vuestras compañeras y compañeros en Francia y Portugal, que no empezaron directamente en este proceso, y cómo habéis vivido el irlos incorporando dentro de las dinámicas, o qué dificultades son las que habéis visto al principio y cómo se han superado para hacer que este proceso de cambio también vaya extendiendo un poquito las fronteras y vaya pasando de aplicar cambio y transformación en España a llevarlo también a ese resto de países? Yo creo que la principal dificultad es evidente, ¿no? Son esas fronteras o esas barreras que aquí hemos trabajado mucho, la parte también presencial, no solo la parte remota. Entonces yo creo que esa es la principal barrera, y también que aunque trabajamos como unidad, muchas veces no estamos muy relacionados unos con otros, dependiendo del rol. Pero sí que te puedo contar pues, un ejemplo que he vivido y que estoy viviendo, y es que yo soy la super user de un sistema que utilizamos en España. Entonces yo tengo una homóloga en Francia y otra homóloga en Portugal. Entonces hasta hace 2-3 meses cada uno estaba trabajando individualmente, y bueno, muy de vez en cuando teníamos reuniones con calidad, o bueno, cuando alguien nos convocaba a estas reuniones, y desde hace un par de meses pues bueno, empecé a hablar con ellas, empezamos a tener un contacto semanal, incluso les propuse pues reuniones semanales para estar más en contacto, compartimos las iniciativas que estábamos haciendo cada una de manera individual. Les hablé, me preguntaron también, ellas ya han oído algo que se está cociendo en España, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es eso de la transformación? Les comenté un poquito lo que estábamos haciendo, y simplemente esas reuniones, esa mejora de la comunicación ya ha hecho que hemos creado un mailing box para que, en vez de trabajar individualmente, trabajemos en equipo las tres, de tal manera que en vez de hacer las cosas por triplicado, lo hagamos la que esté más disponible en ese momento, y estamos trabajando. Tenemos una formación la semana que viene que vamos a dar las tres en conjunto.
Y eso de momento es lo que estamos haciendo. Y yo creo que también en esos Giro Teams, esos grupos de trabajo, ¿no? Que esos grupos que estamos haciendo, el incorporar monitores de Francia y Portugal. Yo creo que es la manera de ir influenciando poco a poco a los otros países. Fenomenal. Y ya solamente queda llegar al resto de Europa. Eso es. Bueno, y nos queda el mundo, ¿eh? No hemos dicho que pensemos en grande, pues ya está. Bueno, hablábamos de escepticismo, ¿no? Que has vivido, Isa, momentos donde cierta sensación de escepticismo sobre el cambio. ¿Qué es lo que te ayudó a superarlo? ¿Y qué consejo le puedes dar a otras personas que pudieran entrar también en un proceso de cambio y puedan vivir esto mismo que has vivido tú? Bueno, por un lado yo creo que claro, cuando las personas son escépticas al principio, yo creo que hay que darles un poco de tiempo, ¿no? Porque luchar contra el escepticismo es complicado. Pero a mí sí que me habría ayudado mucho lo que os comentaba también antes, ¿no? De cuando toqué fondo, esa curva del cambio me ayudó a entender que lo que yo sentía era lo normal. Entonces, como consejo a lo mejor sí que daría el avisar. O sea, si yo hubiese sabido antes cómo era esa curva del cambio y qué es lo que iba a pasar, ¿no? O sea, el avisar, ¿no? De que va a haber momentos complicados, que puede haber momentos difíciles porque el estrés va a aumentar y bueno, ese agitamiento pues... Hubiera estado más preparada, ¿no? Sí, sobre todo es el estar preparada, ¿no? De sé que esto, o sea, que ahora viene un momento más complicado, más difícil, pero que luego vamos para arriba. Yo es lo que le decía a María, a mí me da miedo volar. Y entonces cuando monto en un avión y el piloto dice que va a haber turbulencias, digo, vale, pues el avión se mueve porque tiene que moverse, es lo normal. Pero cuando no me dice nada y empieza a moverse ya, entro en taquicardia. Claro. Y es lo mismo, solamente que uno avisado y el otro no. Sí. Tener un poco más de info, ¿no? Sí. Genial. Y María, a nivel de otras organizaciones que quieran arrancar un proceso de cambio y tengan un rol, una persona dentro del proceso de tu rol en el departamento de personas o en el área de personas, ¿qué les recomiendas para que tengan en cuenta de cara a iniciar ese proceso? Pues para mí es muy importante elegir a la persona adecuada que te acompañe, porque es para mí la clave del éxito, entre otras muchas, y luego, ya que lo has elegido, pues confiar, esa confianza tanto en el proceso como en las personas elegidas. Es decir, que yo muchas veces decía, no, pero es que esto pues no lo termino de ver, pues no, pues confía, vamos a probar y si no va bien, pues ya recalculamos. Entonces, pues sí, el transmitir esa confianza ciega y teniendo en cuenta pues que no es algo crítico, que si no sale bien, pues hacemos las cosas de una manera distinta. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias por este ratito, por habernos contado vuestro proceso de transformación, por toda la ilusión que habéis puesto y por toda la que vais a seguir poniendo, que no me cabe duda, y porque con esa actitud tenéis un mundo por delante de cambio para hacer que vuestro valor y vuestro propósito persista y sea cada vez mucho más visible en todas las personas que trabajáis en el área de Clinical y en Novo Nordisk. Muy bien, pues muchas gracias, Pepe. Placer. Sí, muchas gracias, Pepe.